Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es lunes 24 de abril de 2023 y tal y como dijimos en el pasado vídeo del viernes en el que tratábamos de evitar profundizar más en ese drawdown en el que nos encontramos, dijimos que una de las medidas correctivas que íbamos a aplicar iba a ser reducir las tomas de beneficios, tanto en parcial como en final, ser menos ambiciosos porque el precio está haciendo unos movimientos escasos con muy poca volatilidad. Bien, pues comenzamos la semana tratando de coger pequeños recorridos. Hemos hecho ya varios intentos fallidos, también en alguna en divisas, alguna en DAX. Y bueno, y finalmente en el DAX hemos aprovechado de toda la bajada para este retroceso a una zona de indecisión y una vez que el precio ha tirado, aprovechar esta vuelta a la entrada calmada en zona de 61 para entrar. Lo hemos intentado aquí y nos ha sacado. Bueno, hemos vuelto a intentar en esta falsa rotura o en esta dilatación, a ver si, como todavía no había llegado al origen del movimiento, mientras no llegara no lo iba a anular, a ver si conseguíamos de esta manera que se activara un doble techo, que eso ocurrirá una vez que el precio nos llegue al menos 38. Recordad que aquí los dobles techos digamos que los catalogamos y los medimos de una manera un poquito distinta al doble techo y doble suelo clásico del análisis tradicional, ¿no? Consideramos doble techo siempre y cuando dilate por encima de este punto y no llegue al 138. Toda esta zona la damos como margen para que esto sea un doble techo. Bien, pues en ello estamos y en el DAX estamos ahora mismo en esta situación. Lo ideal que sería, ¿qué es lo que estamos esperando? Pues bueno, como digo que llega al menos 38, en este punto el doble techo ya quedaría activado y probablemente en ese punto tendríamos un retroceso donde podríamos recargar posición dependiendo de lo profundo que lo hiciera o no. Ya iremos viendo la estructura que deja. Con el objetivo ya sí que finalmente el precio cayera. Vamos a buscar unos objetivos parciales en estos niveles, luego ya veremos cómo y por qué en caso de que se desarrolle el precio, y aquí saldrá un primer parcial donde además intentaremos cobertura de largos. SP. En el SP está haciendo una estructura, pues como veíamos, de falso rompimiento al alza, falso rompimiento al alza, muy bien. Pues aprovechando toda esta caída, nuevamente vemos que también está haciendo falsos rompimientos a la baja, ¿no? Bueno, yo doy prioridad por una simple cuestión de proporcionalidad en el gráfico, ¿no? A más potencia a estas falsas roturas, lo cual tiene implicaciones bajistas, que a estas falsas roturas bajistas con implicaciones alcistas. Por lo tanto, sí que hemos hecho una pequeña toma de beneficio en el SP. Aquí tenemos esta operación que hemos cerrado, como veis, muy por debajo de lo que vienen siendo nuestros recorridos habituales, es decir, estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, reducir parciales, 25 puntitos, normalmente cogemos por lo menos el doble. Bueno, pues nos hemos conformado con 25 puntitos y por el contrario hemos entrado en cortos. ¿Qué perseguimos en estos cortos? Un primer parcial en esta zona. ¿Por qué esta zona? Bueno, pues una zona donde podría venir a hacer un nuevo falso rompimiento y tal vez aquí ya podría volver a rebotar. Por tanto, aquí sacaríamos una de esos dos cortos en forma de parcial. ¿Por qué hemos entrado en esos cortos? Bueno, si cogemos toda la caída, como decíamos, desde arriba, vemos que como tenemos este ciclo azul con esta zona de 61 azul, y también vemos como si desgranamos la bajada, podemos sacar un punto de control inicialmente aquí, que correspondería a su zona de 61,8 que llegaría hasta aquí. Como aquí se solapan, debemos de acotar esta zona hasta este punto. Bien, punto que además nos coinciden, estas líneas rojas horizontales nos van coincidiendo con esas zonas de falsa rotura que yo he ido anotando cuando se han ido produciendo, ¿no? Más o menos tendríamos esas zonas. Bien, pues entonces lo que hemos aprovechado es esa vuelta del precio a la aproximación a esa zona de 61 amarilla, que es esta, ¿veis? Para que antes de que el precio llegara y además coincidiendo con esta línea que en su tiempo pasado funcionó como resistencia y además como punto de falsa ruptura, intentar ese corto. Además también nos hemos apoyado en esta potente vela, inicio de vela bajista. Algo parecido tenemos en la zona con este inicio de vela alcista aquí. Bueno, este es el conjunto de criterios por el que hemos intentado salirnos del largo, casi lo hemos hecho.
como vemos en M15, nos hemos salido de largo y hemos intentado cortos, que ahora mismo están en desarrollo. No vamos a ser muy ambiciosos y vamos a intentar llegar aquí el primer parcial sencillamente. También en el franco suizo y en japonés hemos intentado una serie de cortos en este punto, intentamos otros por aquí que también los saco, aquí nos intentamos cortos antes de la rotura de este máximo y hemos hecho la última opción de cortos antes de que se nos salga de zona y se nos meta en la siguiente. Si el precio desarrolla, pues luego comentaremos. Vamos a dejar aquí el vídeo, tengo que salir a unas cosas y luego veremos a ver cómo va desarrollando toda esta operativa. Bien, retomamos el seguimiento. Como veis, el SP ha aprovechado mi ausencia y en el momento que he dejado de vigilarlo se ha girado en mi contra. Y esto es lo que tenemos estas últimas semanas, precisamente lo que comentábamos en los últimos vídeos. Muy poca volatilidad, tampoco hay una direccionalidad del mercado clara, lo cual me obliga a tomar movimientos pues como estos que veis aquí y como estos que veis aquí, movimientos pues apenas de 25 puntos, muy pequeñitos, y no me queda más remedio que aguantar con eso de momento. Nunca se sabe muy bien, es difícil de discernir si es la metodología la que se ha desincronizado del mercado o si es el mercado el que ha perdido el paso conmigo, pero lo cierto es que no está con nosotros. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de momento esta operación que está abierta, sí que parece que esta zona debiera ser una zona de aguante. Esta zona debiera de aguantar el precio porque aquí hemos tenido un rechazo muy potente y por lo tanto, bueno, vamos a ver si el precio aguanta aquí y no han cambiado mi condición de entrada. Mi condición de entrada era que no llegara a esta zona, por lo tanto, bueno, de momento debo mantener aquí los stops y esperar el rechazo. Tan solo de momento hemos tenido un primer impulso y un primer retroceso que ya empieza a ser bastante profundo, llegando a extremo de este primer impulso. Bueno, aún nos queda la posibilidad de que efectivamente haga lo que esperamos. Por tanto, ahí no tenemos mucho más que hacer. En el DAX probablemente la cosa seguirá pues, parecida, aquí ha retrocedido menos, pero sigue igual. Y el franco suizo, pues igual que en el punto de entrada. Bien, por tanto, lo que vamos a hacer es dejar aquí esta operativa hoy y mañana veremos a ver cómo continúa, si nos ha sacado por stop o si nos ha llegado al primer parcial que tenemos situado exactamente aquí. Venga, mañana continuamos. Bien, hoy ya es martes 25 de abril, son las 4:30 de la tarde, hora española. Ayer dejábamos la operativa con un par de cortos que teníamos justo aquí y dejaba pintadas estas líneas preveyendo unos posibles escenarios que podían ocurrir. Bueno, de hecho, este escenario tal cual lo dejé pintado ayer, la verdad es que hizo el retroceso exactamente como preveía. Como no había descargado ninguna de las dos posiciones aquí y venía con ambas vendidas, no incorporé más aquí, ese es el motivo. Pero luego, efectivamente, volvió a rechazar hasta aquí. Nuestro objetivo, si recordáis, estaba justo aquí, como lo habíamos dejado, pero yo en esta zona, al ver que rechazó aquí me deshice de un corto. Y de hecho aquí estoy metiendo ahora hace 5 minutos un par de largos en esta zona que me acaba de sacar. Bien, estos son los dos largos que he intentado y que me acaba de sacar. Y esta es la operación que comento que teníamos desde ayer. Nos queda este otro corto desde esta posición. Bien, ¿por qué me he anticipado a sacarlo antes? Bueno, me he anticipado a sacarlo antes porque también tengo los dos cortos del DAX, que todavía no he sacado ningún parcial, y porque, tal y como prometí ayer que tenía que hacer algo, tenía que cambiar mi operativa y tenía que ajustarme al mercado. Por tanto, como veis, el mercado está escaso de movimientos y trato de adaptarme, como veis, pues con estos pequeños parciales que tomo aquí, que son parciales, pues fijaos, prácticamente en torno a los 20, 22, 25 puntos. Son parciales muy pequeños, pero que me obligan a adaptarme tanto al mercado como a mi situación de drawdown entre comillas, digamos, de mes negativo que llevo, de tal manera que pretendo frenar esa curva de resultados que tengo, descendente, en tendencia bajista, y lo que trato de hacer es una figura alcista en mi curva de resultados, digamos, buscar una frenada en la caída. No tanto busco la vuelta en V, por decirlo con un símil con el análisis técnico clásico, lo que busco es frenar la caída, ¿no? Entonces, para frenar la caída he decidido ir tomando parciales más conservadores y con menos pretensiones.
Este es uno de ellos, como veis, pues bueno, algo es algo y vamos arañando. Aquí he intentado de largo para ponerme en cobertura, pero me acaba de sacar. No obstante, si el precio volviera a estos niveles, coincidiendo con el 38.2 en naranja, correspondiente a este ciclo naranja, intentaría nuevos cortos. Como comento, en el DAX estamos exactamente igual, aquí entramos ayer en corto y aquí sí recargaría un poquito más de corto si viniera, pero todavía, bueno, la línea que pinté ayer más o menos también la ha trazado bastante pareja y seguimos dentro. Aquí sí que vamos a dejar correr más, puesto que el DAX considero que viene desde mucho más arriba. Toda esta zona del DAX es una zona ya muy, muy alta y el potencial que tiene teórico de caída es muy grande. Entonces, bueno, pues ahí vamos a aguantar un poquito más. En compensación, por no sacar parcial en el DAX y seguir aguantando, algo tenía que hacer y como siempre estoy dispuesto a tomar ahora migajas del mercado y es por ello que he tomado también unas migajas en el franco suizo y en japonés en este primer punto. He tomado unas pequeñas migajas ahora, pues bueno, porque como llevo tres cortos, uno de ellos me lo quito aquí. Fijaos lo difícil que nos lo puso el mercado, cómo engañó, volvió a engañar, cómo este fallo, una vez que rompió este máximo aquí, llegó al fallo de 161 y aquí la entrada era buena, pero nos hizo un engaño mayor, el cual aguantábamos porque nosotros estábamos considerando como tope para el stop loss que no entrara en la zona roja. Y efectivamente no entró en la zona roja y eso nos valió para tomar nuestro primer parcial y esta operación ya será positiva sí o sí. Por tanto, bueno, aquí acertamos también saliéndonos prematuramente y ahora ya, si una vez que hemos tomado este parcial, el siguiente parcial vendrá a estos niveles y en la última tercera parte dejaremos correr. Tres cuartos de lo mismo respecto al euro dólar. En el euro dólar también hemos intentado cortos y preventivamente, mucho más preventivamente de lo habitual, pues nos hemos conformado con sacar ahora mismo pues 65 pips. Bueno, un parcial muy pequeñito para lo que saco yo, pero dadas las circunstancias estamos ahora mismo en esa tónica. De hecho, si os fijáis, el euro lo hizo muy bien, porque esta zona alta roja que tengo yo pintada, proveniente de este fallo de 161 con respecto a este engaño dentro de esta zona de 61, como veis, rompió el máximo y se dirigió perfectamente al fallo en 161. Como aquí no lo pude pillar, si os fijáis, al retroceso profundo, aquí lo volví a pillar. Y aquí sí lo he pillado el euro, muy bien, el euro dólar, lo hizo muy bien, hizo un extremo de este. Digamos que sería una pauta 3 corta, ¿no? En esta zona podríamos considerar esto una pauta 1 de llegada a la zona, podríamos considerar su pauta 2 y la pauta 3 ya nos daría un engaño muy arriba y muy fuera de zona. Por lo tanto, teníamos la opción de jugar esta pauta 3 corta, que es lo que hemos hecho, considerando además que esto estaba a una altura muy interesante, una altura muy concordante con este máximo de aquí, toda esta zona. Por tanto, ahí lo hemos intentado y ahí vamos en euro dólar. En el euro yen, fijaos cómo intenté algo parecido, pero no me llegó al fallo. La verdad que fijaos qué pena, esto pasa muchas veces. Algunas veces entras perfecto y otras te quedas mirando, como es este el caso. Tenía aquí también tres posiciones cortas, no me llegó al fallo del 61.8 y bueno, menos mal que al menos también preventivamente cogimos estos pequeños cortos. Bien, y esto es de momento lo que quería contar brevemente como inicio de la última semana de abril y cómo estamos intentando paliar un poco la racha de pérdidas que llevamos. De hecho, vamos a sacar rápidamente, ya termino, a lo que me refería con que estoy tratando de hacer una figura de vuelta de análisis técnico, ¿no? Digamos que aquí estoy tratando de hacer esa figura de análisis técnico, ¿no? Este hombro, esta cabeza y este hombro. Bueno, esto es, da igual como lo queramos llamar, pero lo que tampoco pretendo es arriesgar buscando una vuelta en V rápida que me pudiera llevar a un drawdown más profundo. He llegado a un punto de decisión en el que mis pérdidas están, como decíamos, esto es aproximadamente un 3,4, un 3 y pico por ciento de toda mi cuenta y me gustaría mantener ahí las pérdidas este mes si se da mal. Si puedo recuperar un poquito más, ya daría el mes bueno, pues un mes por no muy malo dentro de lo que podía haber sido. Por tanto, sigo muy precavido, sigo pensando en los inversores, en mi inversor en particular, en este caso que tengo, y es la mentalidad que debemos tener si queremos generar Darwins invertibles, dar la mayor estabilidad posible a esos Darwins. Por tanto, pues bueno, de momento vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a ver la operativa que me queda un poquito en marcha abierta. Estoy intentando unos cortos en dólar canadiense también, como veis, me acaban de entrar ahora.
Bueno, toda esta zona es de cortos. Zona de cortos, estos ya tienen un mal timing, pero bueno, son operaciones pequeñísimas de primer tanteo. Aquí vendrá la operativa más grande en caso de que llegara a esta zona, que estaremos atentos. De tal manera que si esto lo cogiera en cortos, pues bueno, de alguna manera me valdría como cobertura, en cierto modo, a los cortos que llevo también en el euro dólar, puesto que están correlacionados inversamente. Muy bien, sin más, de momento quería simplemente poner al día rápidamente este comienzo de semana para poner en práctica un poco la teoría que habíamos contado de cómo trabajar cuando estamos dentro de un drawdown. Esto no es una forma ni mejor ni peor, esto es lo que yo intento hacer. Desde una forma entiendo que lo más coherente posible. Cuando se pierde se baja el lotaje y cuando se gana se intenta subir el lotaje. Muy al contrario de lo que generalmente por intuición tratamos de hacer. Sin más, hasta la siguiente vídeo, que espero que sea el de final de mes con los resultados ya así totales del mes de abril. Y bueno, a ver si no profundizamos mucho en el drawdown y conseguimos poquito a poquito y sin prisa ir saliendo de él. Como siempre os deseo a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.